este tutorial es la recta numérica. Pensemos primero qué es una recta. Una recta es una alineación infinita de puntos en la misma dirección. O sea, los puntos pueden ir de derecha a izquierda, de arriba a abajo, pero siempre en la misma dirección. Si voy cambiando de dirección, no me queda una línea recta. Entonces, si yo tengo este puntito y le voy agregando más puntos uno al lado de otro, fíjense, un puntito al lado de otro, ahí lo hago espaciado para que se vea que son puntos, me va a determinar una línea recta. O sea que una recta es un puntito al lado de otro. Entonces, lo que podemos hacer es hacer corresponder a cada punto de la recta un número real. Y al revés, a cada número real le corresponde un punto de la recta. Esto se denomina correspondencia biunívoca. Pero para hacer esta correspondencia se necesitan dos datos, que pueden ser 2 puntos o un punto y una unidad. Se puede tomar cualquier punto como referencia, pero generalmente se elige el punto O al cual se le hace corresponder el número 0. Si por ejemplo tenemos otro punto P y queremos saber qué número le corresponde a ese número P, eso va a depender de la distancia que elijamos como unidad. Por ejemplo, si elijo este segmento como unidad, tengo que ver cuántas veces entra, a partir del origen, esta unidad en el segmento OP. Veamos cuántas veces entra. Entra 1, 2, 3 y 4 veces. O sea que al punto P, con esta distancia que elegí, le corresponde el número 4, porque entró una cantidad entera de veces. Si en vez de esta unidad elijo esta otra, entonces le va a corresponder otro número real. Veamos qué número real le corresponde. Va a depender de la cantidad de veces que entre esa unidad en el segmento OP. Si le ubicamos, va a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. O sea que le corresponde el número 8. En los dos casos entró una cantidad entera de veces. Entonces, estas distancias, cuando entra una cantidad entera, corresponden a los números enteros. Acá en esta primera, que es una unidad, le corresponde el número 1. Acá en la segunda, el número 2, son 2 unidades, y así quedan ubicados los números naturales. ¿Cómo ubico los números negativos? El 1 entra una unidad desde el 0 hasta este punto. Hay otro punto también que está a una unidad del 0. Ese punto está a la izquierda. Entonces, ahí yo puedo ubicar todos los puntos que están a la izquierda, que están también a la misma distancia. El 1, hay otro punto que está a una distancia, hay otro punto que está a 2 distancias. Esos puntos que están a la izquierda corresponden a los números negativos. Y así quedan ubicados los números enteros sobre la recta numérica. Pero ¿qué pasa si no entra una cantidad entera de veces? En ese caso, al punto, por ejemplo, tengo este punto y no entra una cantidad entera de veces. Tiene 1 y un poquito. A ese punto le corresponde un número racional o un número irracional. Veamos cómo se ubican los números racionales, aquellos que se pueden expresar como fracción, en la recta numérica. Por ejemplo, el 3/4. ¿Qué tengo que hacer? Esto es menos de una unidad, entonces ya no entra un número entero de veces este valor en 3/4, entonces hay que dividir la unidad. Y el denominador es el que me indica que debo dividir la unidad en 4 partes. Divido en 4 partes, divido primero en la mitad y después otra vez en la mitad. Y ahí tengo las 4 partes. Y debo tomar 3 de esas 4 partes. Y acá en la tercera rayita
tenemos el punto 3/4. Veamos otro ejemplo. Veamos cómo hacemos a representar el 3/10. También es menos de una unidad. Volvemos a dividir la unidad ahora en 10 partes. Esto es fácil cuando contamos una regla. Si tomamos que la unidad es 1 centímetro, tenemos graduados los 10 partes en que está dividido el centímetro. O lo mismo sirve si tomamos 2 centímetros, etc. Entonces ahora dividimos en 10 partes la unidad y tenemos que elegir la tercera parte. Ahí tenemos el 3/10. ¿Qué pasa ahora si tenemos números de más de una unidad? Por ejemplo, seguimos con el décimo, 14 décimos. Esto es una unidad y un poco más. ¿Cómo sé eso? Si hago la división del numerador dividido denominador, me queda 1 como cociente. Y entonces debo dividir la primera unidad y la segunda unidad también en 10 partes. ¿Y qué tengo que hacer? Ya tengo 10 en la primera unidad y tomo 4 partes de la segunda unidad. Y entonces en la cuarta parte me queda el número 14 décimos. Pero si tengo ahora, en vez del número 14 décimo, tengo un número, por ejemplo, más grande, 47 décimos. ¿Qué tengo que hacer? A ver, si hacemos la división, nos da cociente 4, o sea que tengo 4 enteros y entonces tengo que dividir 5 unidades. Voy a dividir la tercera unidad en 10 partes, la cuarta unidad en 10 partes, la quinta en 10 partes. Y ahí ya no necesito más dividir porque ya voy a tener los 47 rayitas. Tenemos 40 hasta el 4 y 7 más. Ahí tenemos en la séptima rayita está ubicado el 47 décimo. Como ven, si aún es mayor, esto de estar dividiendo a partir desde el 0, se hace bastante trabajoso el procedimiento. Veamos si tenemos este número, 47 novenos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si hago 47 dividido 9, tengo 5 enteros y algo más. Entonces tengo que dividir en 9 partes 6 enteros. Pero para no trabajar tanto, otra cosa que podemos hacer es escribir esto que hacemos mentalmente, escribirlo como número mixto. ¿Y cómo se hace eso? Se divide el numerador por el denominador. Hago 47 dividido 9, me queda cociente 5 y resto 2. 9 por 5, 45, al 47, 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo 5 enteros y me sobran 2 partes. 2 partes de 9. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe como 5 enteros, 2 novenos. Y ahora, en vez de dividir desde el 0, divido solo a partir del 5. Del 5 hasta el 6. Porque ya dice acá que tengo 5 enteros y 2 partes más de las 9 en que voy a dividir la unidad. Entonces divido la unidad en 9 partes y de esas 9 cuento la segunda parte. Y ahí tengo ubicado el número 47 novenos o 5,2 novenos y está expresado en número mixto. Bueno, la división es más complicado, se divide en 9 que en 10. Para dividir en 9 se necesitan marcar 8 rayitas. Siempre una rayita menos de las partes en que se va a dividir la unidad. Por ejemplo, para dividir en 4 se necesita 3 rayitas. Veamos ahora cómo se representan los números racionales, pero negativos. Por ejemplo, tenemos el número menos 25 novenos. Se procede de la misma manera. Se divide el numerador por el denominador, sin tener en cuenta el signo. Ahí 25 dividido 9 me queda cociente 2 y resto 7.
2 por 9, 18, al 25, 7. Y ahora, o sea, procedimos como si no tuviera el número negativo. Pero ahora en la escritura, ¿cómo hacemos? Ahora sí, en la escritura escribimos el menos. Y queda menos 2, que es el entero, y 7 de las 9 partes en que está dividida la unidad. Entonces ahora debemos partir desde el número menos 2. Ya no es el 2 porque ya tiene el menos, partimos desde el menos 2 y vamos hacia la izquierda. Dividimos entre el menos 2 y el menos 3 en 9 partes. Ahí están las 9 partes y ahora tenemos que ubicar, siempre cuento desde el menos 2 hacia la izquierda, siempre voy hacia la izquierda. Del menos 2 cuento hasta la séptima rayita. Y ahí está el número menos 25 novenos o menos 2, 7 novenos, como lo quieran expresar. Veamos ahora cómo se representan los números irracionales. Si quiero marcar en la recta numérica un número irracional, por ejemplo, el raíz de 5, lo que puedo hacer es expresar en forma de decimal. Por supuesto que no puedo poner todo porque tengo infinitos decimales no periódicos. Vemos que el número raíz de 5 es 2 enteros y algunos decimales. Entonces, el primer decimal es el 2. Entonces puedo decir que el número raíz de 5 está entre 2,2 y 2,3, siendo 2,2 y 2,3 números racionales. Se lo puedo aproximar entre un número racional. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar la regla y entre 2,2 sería la segunda rayita. A ver, voy a ampliar un poco. Ubico la regla. Y entre la segunda y la tercera rayita estaría. Y eso es lo máximo de precisión que podemos lograr con un gráfico. Y ahí quedaría ubicado el número raíz de 5. O sea que hemos ubicado los números irracionales haciendo una aproximación con los números racionales. Bueno, hasta aquí este tutorial que explica cómo se ubican los números reales en la recta numérica.